Mis hermanos, buenas noches, bendiciones de nuestro santo y buen Dios. Me alegro mucho de estar aquí y de verlos. Yo sé que buena parte de los que están aquí no me conocen, pero yo sí conozco a muchos de los que están aquí. En nuestra congregación les hemos estado acompañando prácticamente desde que empezaron. Bueno, desde antecito de empezar, ¿no? Recuerdo que venía a Montería hace más o menos como unos 15 años, 16 años, colaboraba con el seminario MINS, enseñábamos aquí y el pastor Jaime allí empezó a conocer la fe reformada. Bueno, no sé si la conocía ya desde antes, pero allí creo que empezó a cuajar. Así que desde hace más de 10 estamos viniendo, pero hace más de 7 que no venía. Así que le doy gracias al Señor de ver vuestros rostros, de ver nuevos rostros, de ver lo que Dios está realizando aquí en esta congregación. Es hermoso. Las iglesias bautistas reformadas somos un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual que vive nuestra nación y un rayo de esperanza en medio de la confusión doctrinal que se vive hoy en el mundo cristiano evangélico. Así que gracias, Pastor Jaime, gracias por invitarme. Me siento privilegiado e indigno de tanto bien. Y espero que Dios en su gracia y misericordia nos conceda a ser altamente bendecidos por medio de este, digamos, lacónico estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Yo di una serie sobre el Espíritu Santo y me demoré casi año y medio. Entonces, obvio que no voy a ser capaz de condensar esto, así que con la colaboración del hermano Carlos Ramos, seleccionamos algunos temas que consideramos importantes y espero que estos sean usados altamente por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas. Así que quisiera empezar compartiendo con ustedes un tema sobre el Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo que no es muy conocida, y es los oficios del Espíritu Santo en el pacto. Los oficios del Espíritu Santo en el pacto. Sé que este es un tema un poquito en ocasiones no estudiado, no mencionado, pero creo que es algo fundamental. No vamos a meternos con el tema de la persona del Espíritu Santo y espero que mi presuposición sea acertada en el sentido de que todos aceptamos la doctrina de la Santísima Trinidad, aceptamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, aceptamos que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, como lo declara ahora se me olvidó cuál es el credo, creo que es el niceno constantinopolitano, si no estoy mal, y nosotros nos identificamos con esa fe de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no en el sentido de que el Espíritu Santo emana, como si Él no tuviera existencia propia, pero sí dentro de los roles que cada persona cumple dentro de la Santísima Trinidad. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El credo niceno se apresura a decir engendrado mas no creado, o sea, no es la misma cosa. Y del Espíritu Santo, dentro de los roles que Él asume dentro de, digamos, de la Trinidad, Él procede del Padre y del Hijo. Él se sujeta al Padre, se sujeta al Hijo, pero no por eso significa que Él sea menos
Dios, de la misma forma como el Hijo se sujeta también al Padre, y eso no significa que Él no sea Dios o que sea un Dios inferior, no. Así que presupongo que todos aquí reconocemos y aceptamos con fe la doctrina cristiana ortodoxa tal como ha sido confesada en los credos históricos, especialmente en el credo niceno, en el credo constantinopolitano, en el credo de Calcedonia. Cuando puedan, llegan a su casa y buscan por internet y leen esos credos que algunos los relacionan con el catolicismo romano, pero no, eso nada tiene que ver con Roma. Realmente esa es nuestra fe histórica, resumida y condensada por los padres de la iglesia con los cuales nos identificamos. Bien, yo quisiera compartir con ustedes hoy la doctrina de los oficios del Espíritu Santo dentro del pacto de gracia, o también se puede decir dentro del consejo eterno de redención, aunque no es la misma cosa, pero están muy relacionados. Ok, y antes de empezar, les animaría por favor a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, desde el versículo 5, el Señor dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, cuando nosotros vamos a estudiar los oficios del Espíritu en el pacto, es necesario empezar aclarando ciertos conceptos. Por ejemplo, pensemos en pacto. ¿A qué me refiero aquí con el pacto? O pensemos en oficio. ¿A qué me refiero con oficio? Porque alguien, cuando uno oye la palabra oficio, tal vez piensa en la madre cuando la llama a uno y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y dice: haciendo oficios. Entonces, bueno, no nos referimos tanto a eso, y entonces quiero explicarlo. Cuando hablamos del pacto de gracia, nos referimos a ese santo y solemne pacto suscrito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nombre de los elegidos antes de la fundación del mundo. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? ¿Dónde la Biblia nos dice textualmente que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto para salvar a los elegidos? Bueno, en ninguna parte van a encontrar un versículo que nos dice eso, pero a lo largo de la Biblia sí encontramos apartes de los acuerdos que se hicieron en el pacto. Por ejemplo, cuando usted lee en el Salmo 2, que es un salmo real, en ese salmo dice que el Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién está diciendo eso? El Padre. ¿A quién se lo dice? Al Hijo. No se lo dice a usted y a mí. Yo no puedo usar lo que dice ese salmo como una promesa que me ha hecho Dios de que yo le pida las naciones en el sentido de ser dueño de fincas y de todo eso y que Dios me lo... No, es Dios el Padre le pide, y el Hijo entonces le pide al Padre a aquellas personas que el Hijo quiso. Luego, cuando nosotros vamos a Juan, vamos a encontrar que el Hijo mismo dice: Padre, aquellos que me diste. ¿Quiénes fueron los que les dio el Padre? Aquellos que les pidió el Hijo, que en el Salmo 2 el Padre le dice que se los pida. Así que Cristo luego, cuando viene a esta tierra, Él dice que Él muere por aquellos que les dio el Padre. Así que en todos estos textos y en muchos, pero muchos textos más, deducimos que entonces
La redención nuestra, la salvación nuestra, no fue el resultado de una improvisación de Dios cuando Adán peca y entonces como que Dios se rasca la cabeza y dice, ándale, ahora se me dañó esto, se me salió de las manos, ¿qué hago? No, 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 no. La Biblia habla de la muerte de Cristo como algo decretado desde la eternidad. Así que si la muerte de Cristo era algo que estaba decretado desde la eternidad, significa que desde la eternidad Dios supo por su decreto que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer en un estado de ruina espiritual, y entonces Dios desde la eternidad diseñó un plan de redención. A ese plan de redención, o más bien a ese convenio o pacto que hacen las tres personas de la Trinidad, por un lado se le llama Consejo Eterno de Redención, y por el otro lado el convenio que hace el Hijo y el Espíritu Santo se le llama el Pacto de Gracia. Cristo representa al pueblo de los electos y Cristo se compromete a morir por esos elegidos del Padre, y el Espíritu Santo asume un rol dentro de esa redención. Y esto debe maravillarnos, porque tu salvación, mi salvación, fue el resultado de un acuerdo que hizo la divina mente, que hizo Dios, donde cada una de las tres personas asumen cumplir un rol para salvarte a ti. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que el Dios eterno que creó todas las cosas, el Rey del universo, aquel que en comparación con nosotros, o más bien, nosotros en comparación con Dios somos menos que nada. Y solo si pensamos en el tamaño del cosmos, si comparamos a la Tierra, por ejemplo, con el Sol, somos tan pequeñitos. Pero si comparamos al Sol con el resto del cosmos, es prácticamente insignificante. Nosotros en la Tierra en medio del cosmos es menos que el tamaño de un granito de arena. Y que nosotros siendo tan pequeños en este granito que es la Tierra, que Dios se haya dignado a vernos, que Dios se haya dignado a interesarse en nuestra salvación, es algo que debe maravillarnos y que debe conducirnos a una constante actitud de adoración. Bien, dentro de este pacto de gracia, el Espíritu Santo decidió hacer algunos oficios, y vuelvo a insistir, no pensemos tanto en como si fuera algo que denigra o rebaja la dignidad o la divinidad del Espíritu Santo. No, no, no. Oficio, por ejemplo, la palabra oficio se usa en la Biblia. Al sacerdote o al sacerdocio se le llama como un oficio. Por ejemplo, Éxodo 28:1. En Lucas 1:8. No vamos a ir allá para que no nos demoremos más de lo que estaba presupuestado. Ni siquiera me di cuenta a qué hora empecé. Esto está grave. Ok. En la Biblia se menciona al apostolado como un oficio, el oficio de apóstol. Así que este es un término lícito que se refiere a las responsabilidades y en el caso de la Trinidad a las diversas partes en las cuales el Padre, Hijo y Espíritu Santo acuerdan o se comprometen en el pacto de gracia para nuestra salvación. Por ejemplo, ¿cuál es el oficio que asumió Cristo en el pacto de gracia? Ser el Redentor. Cristo lo conocemos especialmente ocupando el oficio de Redentor.
Si bien es cierto que el Padre es nuestro redentor, si bien es cierto que el Espíritu Santo es redentor, cuando pensamos en el redentor, pensamos en el Hijo, porque esta persona decidió de una forma particular ejecutar lo que era necesario para nuestra redención. El Padre la decreta, el Hijo la ejecuta, muriendo en la cruz. ¿Y cuál es entonces el oficio del Espíritu Santo en el pacto? Aplicarla. El Espíritu Santo se compromete con el Padre y el Hijo a llevar a cabo la aplicación de los efectos de la obra redentora de Cristo. Hay un sentido en el cual se puede decir que la obra del Espíritu Santo al aplicar la redención de Cristo es tan importante como la muerte de Cristo en cruz. Es decir, aunque la muerte de Cristo en cruz fue perfecta, para nuestra salvación no hubiese servido a ninguno de nosotros, al menos que el Espíritu Santo ejerza su oficio de aplicarla a nuestras vidas. No sé si me doy a entender. No estoy rebajando la obra de Cristo de ninguna manera. No estoy diciendo que la obra de Cristo sea imperfecta. No, nunca. La Biblia dice que su muerte en cruz es eficaz para salvar a aquellos a los cuales el Padre eligió por pura gracia. Pero si esa obra no se aplica, no es aplicada por el Espíritu Santo en los electos, entonces los electos no pueden ser salvos. No pueden, se necesita. Y esa es la razón por la cual es importante que todo cristiano comprenda los oficios del Espíritu Santo dentro del pacto, porque la cristiandad actual se ha concentrado tanto en los aspectos emotivos o místicos relacionados con la persona del Espíritu Santo y muy poco profundiza en aquello que es lo más importante que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el oficio principal del Espíritu Santo dentro del pacto de gracia? Aplicar la obra de Cristo. Si al Padre lo conocemos como el elector o el diseñador de ese plan, a el Hijo como al Redentor, al Espíritu Santo lo conocemos como nuestro ¿qué? Como nuestro santificador. Así que la obra o el oficio principal del Espíritu Santo dentro del pacto de gracia es esencialmente nuestra santificación. Nuestra santificación. Y la santificación es tan necesaria y tan indispensable para nuestra salvación como lo fue el derramamiento de la sangre de Cristo. Y quiero explicar esto. No vamos a ahondar en el tema de la santificación, solo quiero que comprendamos el oficio del Espíritu Santo como nuestro santificador. Pero cuando hablamos de la doctrina de la santificación, hay que entender que en esta santificación hay tres partes. Una es la santificación inicial, que es a lo que quiero enfocarme hoy. Está la santificación progresiva, que es en la cual se encuentra todo cristiano. Y luego viene la santificación final, que se da o con la muerte o con la glorificación. Pregunto, ¿por qué se necesita la labor del Espíritu Santo como santificador en la salvación del creyente? Bueno, se necesita por varias razones. Primero, se necesita por la condición caída del hombre. Sí. La condición caída del hombre. Cuando hablamos de la caída, nos referimos a los efectos que produjo en la raza humana el pecado de Adán y Eva. Cuando nuestros primeros padres pecaron,
La raza humana en Adán se hundió en la miseria más profunda y lóbrega del pecado. La aflicción invadió todo nuestro ser. La imagen de Dios se desfiguró en el ser humano. El pecado era o es como esa lepra asquerosa que infectó incluso hasta el núcleo del corazón humano. A causa de la caída, la muerte espiritual se extendió con fatal efecto sobre cada facultad de nuestras vidas. Esa es la razón por la cual Cristo vino. Y esa es la razón por la cual Cristo envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga entonces de santificar a esos electos del Padre que habían caído en desgracia, que habían sucumbido ante la miseria del pecado, y el Espíritu Santo tiene la función de impartir en nuestras vidas la santidad de Dios, de manera que a partir del momento en el cual el Espíritu nos regenera, vivamos para la gloria de Dios y deseemos y anhelemos ser como Cristo y que lleguemos a ser sin mancha alguna. Un puritano muy sabiamente dijo: un pecador será más feliz en el infierno que en el cielo. ¿Por qué razón? No porque en el cielo Satanás y los demonios se la pasen en fiestas. No. Porque el cielo es un lugar tan santo, es un lugar tan perfecto, tan puro. Es un lugar donde se respira y se refleja la santidad de Dios, que el más mínimo pecado ocasionaría la más terrible ruina, miseria y desesperación en la persona racional que esté así delante de la presencia de Dios. Los pecadores, los que se deleitan en el pecado, jamás disfrutarían el cielo. Nunca, nunca jamás. Esa es la razón por la cual en ese pacto de gracia el Espíritu Santo se compromete a efectuar la santificación en aquellos que han sido redimidos por Cristo. La Biblia dice que Jehová es santo, que Dios es santo. Por lo tanto, si los electos han de vivir en la presencia del Padre, ellos necesitan ser transformados en santos. La redención efectuada por Cristo trata el asunto judicial, legal. Cristo, por medio de la cruz, soluciona el asunto legal que el hombre tiene con Dios. Tenemos una deuda eterna con el Dios eterno y Cristo en la cruz la paga. Allí se da nuestra justificación. Él es nuestra propiciación. Él propicia la ira del Padre. Y en la cruz Él muere en nuestro lugar. Pero luego el Espíritu Santo, dentro del pacto de gracia, se compromete a aplicar esa justificación, a aplicar los resultados de esa redención, a traerla a nuestro corazón, a reconciliarnos con el Padre y también a prepararnos para la vida en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Recuerdan cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono alto y sublime? Y él estaba en un culto en el cielo, ¿no? O sea, creo que esa tiene que ser una de las experiencias más hermosas que el cristiano tenga, así sea en un sueño, presenciar un culto en el cielo. Él estaba en el templo y entra a ese templo majestuoso. Y al frente lo que ve es un trono alto y sublime. Y sentado en el trono, él ve al Señor, Kyrios, como un rey.
Y dice que sus faldas llenaban el templo. Los reyes antiguos, entre más grandes eran las faldas, más hablaban acerca de lo grandioso de su reinado, lo grandioso de su persona. Y él ve que las faldas de ese rey son tan grandes que llenan el templo. Y de pronto escucha al mejor coro que se ha escuchado nunca, un coro de ángeles. ¿Y qué es lo que ellos cantan constantemente? ¿Qué es lo que ellos cantan? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso es el ambiente del cielo. Un impío no puede estar allí. Alguien que ame el pecado no puede estar allí. Los impíos no pueden estar en ese templo donde está el santo, santo, santo. Recordemos que Apocalipsis 21:27 dice, no entrará ninguna cosa inmunda. ¿Dónde? A ese cielo santo, a esa nueva tierra, o que hace abominación y mentira. Pero esto es lo que nos maravilla de ese pacto de gracia. El Hijo dice, yo me encargo del asunto legal con Dios. Yo muero en la cruz, derramo mi sangre. Y el Espíritu Santo, yo me comprometo a prepararlos para la vida en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y eso es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Nosotros éramos viles. La Biblia dice que Cristo nos rescata de lo vil y de lo despreciable de este mundo. Éramos lo más bajo de los mortales. Pero ahora el Espíritu Santo nos está capacitando para que entremos por las puertas de esa santa ciudad. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, luego de mencionar los pecados más aberrantes y horrorosos que incluso escandalizan a los hombres más impíos, luego de hacer un listado de aquellos que tienen la capacidad de hacer que llueva fuego y azufre del cielo, Pablo dice en el versículo 11, y esto erais algunos de los que están hoy en la iglesia. Y dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, que quede bien claro, la santificación es tan necesaria como la justificación. Se necesita el oficio de Cristo como redentor y el oficio del Espíritu Santo como santificador, Y quiero mencionar algunos aspectos de este oficio santificador del Espíritu Santo. Y espero que esto sea de gran edificación para nuestras vidas. Lo primero que tengo que decirles es que el Espíritu Santo como santificador, el Espíritu Santo en ese oficio de aplicador de la obra de Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 12, nos prepara para una herencia en luz. Nos prepara para una herencia en luz. Dice Pablo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que sin este milagro del Espíritu Santo nadie pudiera estar en la presencia del Padre, porque Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y no importa lo educado que uno sea, no importa lo refinado que uno sea, no importa lo religioso que uno sea. Las cosas en la tierra nos enseñan que a pesar de que por medio de la manipulación artística, la manipulación manual, se puedan hacer ciertos cambios, jamás se puede cambiar la naturaleza original de las cosas. Que uno no puede transmutar el algodón, por ejemplo, en lana, que tú puedes preparar, manipularlos y coser cosas donde mezclas lana y algodón, pero jamás una cosa se convertirá en otra.
Y lo mismo pasa con las personas. La predicación más elocuente jamás podrá convertir a un hijo del diablo en un hijo de Dios, al menos que el Espíritu Santo en ese oficio asumido en el pacto de gracia lo haga. Si no, no podrá pasar absolutamente nada. Las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en el alma son las que garantizan que un día estaremos en la presencia del Padre, porque estamos contaminados hasta la médula con el pecado. Es que cuando nosotros entendemos los efectos del pecado original en nuestras vidas y la condición en la que nacemos, entonces vemos y admiramos la obra de Dios al predestinarnos, al enviar a su Hijo y al enviar al Espíritu Santo. Y cuando entendemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo como nuestro santificador, tal vez no nos distrajéramos tanto en aquellas manifestaciones emotivas que yo creo que son una vergüenza para el Espíritu Santo, asignándole al Espíritu Santo cosas ridículas, bochornosas, desordenadas. El verdadero cristiano que ama y que confía en el Espíritu Santo se centra en estas cosas que la Biblia nos presenta de una forma clara. Nosotros nacimos ciegos espiritualmente. Y así como ese ciego al cual sanó Cristo, podemos decir, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero ¿qué tuvo que hacer uno para que abandonara ese estado de ceguera? Nada. Se necesitó una acción sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos imparte una nueva vida, nos imparte unas nuevas capacidades. Y lo bueno es esto, que el Espíritu no solo nos implanta la santificación inicial por medio de la cual se quita el reinado del pecado, sino que el Espíritu Santo nos continúa santificando y perfeccionando por el resto de nuestras vidas hasta la completa glorificación. Así que, como cristianos bíblicos, todos los días le damos gracias al Padre y le decimos al Espíritu, Espíritu de Dios, cumple en mí, te ruego hoy, ese oficio que decidiste asumir en el pacto de gracia y santifícame aún más y más. Pregunto, ¿a quiénes les es dado el Espíritu Santo como santificador y aplicador de la obra de Cristo? A todos los cristianos. La doctrina que dice que algunas personas no han sido bautizadas por el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas está en contra de todo lo que la Biblia dice. Si una persona que se llama cristiana no ha sido objeto de esa obra aplicadora y santificadora del Espíritu Santo, bautizándolo al cuerpo de Cristo, bautizándolo a Cristo, entonces no es de Cristo. Entonces no es cristiana. No puede decir que es hija de Dios. No puede confiar en el Señor. Si una persona confía sinceramente en Cristo para su salvación, entonces es porque el Espíritu Santo está obrando en ella. Y dentro de este oficio del Espíritu Santo en el pacto, quiero que observemos algo más, y es que el Espíritu Santo nos es dado como nuestro paracleto. El Espíritu Santo nos es dado como nuestro auxiliador en todas las responsabilidades cristianas que la Biblia nos impone. Pensemos en algunas. Digamos, el deber más común del cristiano, ¿cuál es? Bueno, pensemos la oración.
Todo cristiano necesita orar. Bueno, un cristiano que no ora, dice un hermano pentecostal, el diablo se lo devora. Bueno, es imposible pensar en un cristiano que no ore. Esa es una responsabilidad cristiana, orar constantemente. Bueno, en esa responsabilidad cristiana, el Espíritu Santo nos es dado dentro del oficio del pacto como nuestro paracleto o nuestro ayudador, nuestro auxiliador. Y el apóstol Pablo, hablando sobre el tema, él dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Así que el Espíritu Santo te es dado para ayudarte en tus oraciones. ¿Tú sabes pedirle al Padre como se debe? No, nosotros somos torpes. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo está a tu lado, aplicando la palabra de Dios, recordándote las oraciones de los santos, los salmos y las muchas que están en la Biblia, de tal forma que pidas lo que Dios quiere que tú pidas. Hermano, ¿no sabes cómo orar? Apóyate en el Espíritu Santo. Él te fue dado como un auxiliador para que ores conforme Dios quiere. Hay veces que no te sale nada. Bueno, clama al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, tú que me has sido dado como paracleto, ayúdame en la oración para que yo ore conforme a tu voluntad. Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos muestra que el Espíritu Santo, que es el que representa a Cristo en esta tierra, ha prometido estar con nosotros en cualquier oficio que uno haga. ¿Eres tú predicador? Busca el poder del Espíritu. No el poder para predicar emotivamente, para gritar, para llorar y hacer que las personas lloren. No, el poder para que puedas explicar de una forma comprensiva y efectiva al alma la palabra de Dios. Predicador, necesitamos del Espíritu Santo. Usted puede estudiar muchos libros y no estoy en contra de eso. Yo tengo una biblioteca muy grande y leo muchos libros. Pero usted puede preparar un sermón extraído de una exégesis profunda y correcta, minuciosa, y puede preparar su sermón cumpliendo con todas las normas homiléticas, una buena introducción, un buen título, unos 3 puntos que se desprenden de ese título, unas aplicaciones correctas y apropiadas de ese texto. Pero al menos que el Espíritu Santo bendiga tu predicación, eso no servirá de nada. De nada, porque nuestras capacidades humanas son nada comparado con la necesidad espiritual que el hombre tiene. Se necesita un milagro constante del Espíritu Santo en cada vida, usando la palabra que se explica, que se expone, para que haya realmente una transformación. Hermano, usted le enseña a los niños. Qué simple, ¿verdad? Se prepara una historia, unos dibujitos de David y Goliat y con la onda, y al final canta una cancioncita. No, hermano. Hermana, tú tienes una responsabilidad muy grande. Dios pone sobre ti en parte la responsabilidad de las almas de esos niños. Muchos de esos niños que vienen a la escuela dominical, sus padres no son cristianos. Y tal vez en esa clase que les das tú, será la única oportunidad que tendrán ellos de oír el evangelio. Maestro de niño, clama al Espíritu Santo.
si Él no bendice la clase que tú estás dando, si Él no te auxilia en la clase que estás dando, será una clase que se pierda. Yo recuerdo cuando pasé cuando estaba en la universidad, hablo de cuando tenía unos 19 años, y siempre en la universidad uno tiene ciertas crisis de dudas. Recuerdo que las clases de una de mi profesora de escuela dominical, Dios las traía a mi mente y el Señor me sostuvo. Así que una clase de escuela dominical para niños, bendecida por el Espíritu Santo, entonces será eficaz. Puede que en un instante tú no veas ningún cambio, pero el Espíritu Santo luego la puede usar. Hermano, ¿te ha puesto Dios, digamos, al lado del lecho de un enfermo que está a punto de morir? Necesitas el auxilio del Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo para que te use en ese instante. Y considéralo como si este oficio fuera tan grande como cuando el pastor está ministrando la cena. Necesitas el poder del Espíritu Santo para dar consuelo y acompañar a esa persona cuando está en sus últimos minutos de vida. Realmente el Espíritu Santo nos es dado como nuestro auxiliador. Pero el Espíritu Santo también nos es dado como el espíritu de instrucción. Una de sus funciones en el pacto es instruirnos. Él es el que nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Y recordemos, por naturaleza, nosotros somos ignorantes. Pero el Espíritu Santo se comprometió con el Padre a enseñarnos, a guiarnos. Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Estudiante en la escuela de Cristo, ¿desea ser sabio? ¿Desea ser sabio? Entonces siéntate humildemente a los pies de Cristo, así como María, y pídele al Espíritu Santo que te instruya en la mente de Cristo. Porque te puede pasar esto, usted puede durar años leyendo la Biblia. Usted puede leer muchas veces la Biblia de pasta a pasta, pero no aprenderás nada útil para tu vida espiritual sin el Espíritu Santo. No aprenderás nada útil para tu vida cristiana, al menos que le clames al Espíritu Santo para que Él te auxilie y te ayude a comprender, que ilumine tu mente espiritual. Hay una comprensión espiritual de la Biblia, y no hablo de misticismo, no, pero hay unas verdades que si el Espíritu no las aplica a mi vida, entonces no me transformarán. Hay personas que quieren conocer los grandes misterios que la Biblia tiene y quieren conocer cómo serán las cosas en el futuro y quieren descubrir ¿cómo fue esto de que Dios hizo a dos personas y de esas dos personas vinieron hijos blancos, negros y de esto? Y quieren conocer los misterios que la Biblia tiene. Pero no están buscando al auxiliador, al Paracleto, al Espíritu Santo, rogándole: Espíritu de Dios, yo quiero que aunque yo no conozca en profundidad todas las verdades de la Biblia, lleva a conocerme verdad tras verdad espiritualmente, de tal forma que me impacten en mi vida y me lleven a obedecerla. Si no pasa eso, seré un gran intelectual, pero no me beneficiaré de la Biblia. Hay un libro que escribió el pastor bautista Arthur Pink que se llama El beneficio de la Biblia, o el beneficio de la lectura de la Biblia, algo así. Les animaría a que lo lean. Realmente allí él nos sacude y nos lleva a comprender que sin el auxilio constante del Espíritu Santo, la lectura de la Biblia
no será de gran beneficio para nuestras almas. Hermanos, siempre que leamos las Escrituras, clamemos al Espíritu, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando usted lee el Salmo 119, en ocasiones uno pasa por ese salmo y lo ve como un salmo lindo. Y el salmista dice que se deleita, que se goza, que se regocija. ¿En qué? En la ley. Oiga, en los 10 mandamientos. Él se regocija cuando lee: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y eso lo regocijaba. ¿Te regocija así? Cuando lees allí, guardarás el día de reposo para santificarlo y no harás en él ninguna obra de las que se hacen normalmente tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos. ¿Te regocija eso? ¿Te regocija cuando lees allí que dice: honra a tu padre y a tu madre? ¿Te regocijas cuando lees allí que dice: no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás? El salmista sí. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo iluminaba su corazón. No meramente su mente. Obvio que primero se necesita que eso pase por la mente, pero se necesita que eso baje al alma. Y hasta que no baje al alma, yo no me puedo deleitar en los mandatos de la ley de Cristo. Y dejan de ser para mí una pesada carga. Y por último, ya voy a terminar, espero que no me haya pasado mucho, no sé si estoy en el tiempo o no porque no me di cuenta. ¿Cómo dice, hermano? Eran. Llevo, o sea que ya es tiempo de terminar. Y por último, el Espíritu Santo nos fue dado como un espíritu de aplicación. Ya lo mencioné antes, pero quiero mencionarles unos textos que nos muestran esto. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Cristo simplifica esto cuando dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, ¿quién? El Espíritu Santo, y os lo hará saber. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego dijo: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace conocer. Es decir, así como Cristo dio a conocer la voluntad del Padre a su pueblo, así también el Espíritu Santo nos da a conocer las palabras de Cristo. Pero no solamente en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento espiritual. El Espíritu Santo aplica a Cristo y su palabra y su doctrina a nuestras vidas cuando nosotros leemos bajo oración y confianza y dependencia del Espíritu la palabra. Necesitamos que Él la aplique constantemente a nuestras vidas. Y te lo quiero poner así ya para terminar. ¿Han leído ese texto donde dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor? ¿Han leído esa promesa donde dice que aunque pases por el fuego, aunque pases por los ríos, Dios estará contigo y te librará? ¿Han leído las promesas que la Biblia tiene? Te pregunto, ¿esas promesas te han dado consuelo? Yo espero que sí. Pero esas
promesas nos dan consuelo de una forma especial cuando el Espíritu Santo las aplica espiritualmente a nuestras vidas. Eso es a lo que los puritanos denominaban la lectura experiencial o experimental de la Biblia. Necesitamos que eso se cultive aún más en nuestras vidas, y para que esto se dé, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ya entendemos entonces cuáles son los oficios del Espíritu en el pacto? ¿Ya entendemos que no se trata de andar buscando experiencias raras y místicas? No, es una fe sencilla y humilde en que el Espíritu Santo cumplirá sus oficios pactuales, y que es nuestra responsabilidad cristiana rogarle al Espíritu Santo que nos auxilie en cada una de ellas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de la gloria, a ti te magnificamos y exaltamos en esta noche. Gracias porque tú nos llevas a profundizar un poco más en algo tan sencillo, pero tan básico y fundamental para nuestras vidas, como es depender de los oficios de tu Santo y bendito Espíritu, el cual enviaste para hacer efectivo en nuestras vidas la obra de redención efectuada por Cristo y decretada por el Padre. Señor, concédenos tener así una vida de comunión con el bendito Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.